Hola, hola, Shabbat Shalom, Jodesh Tov. Jodesh Tov a todos, que estos días, este mes que empezamos, que es el mes de Menahem Av, sea un mes como se acostumbra a nombrarlo a este mes Menahem, que es un mes de consuelo para todo Am Israel. Vamos a dedicar la clase, Lenui Nishmat, Ramón Rahamim Ben Bahie, Salomón Moni Ben Baluz, y una amiga muy querida que falleció el día de hoy, que es la señora Lea Ruhama Bat Ashkenazim. Cuando alguien en vida se pide el nombre de la persona con el nombre de la mamá, pero Ashkenazim cuando fallece ya se dice el nombre del papá. Entonces ella sería Lea Ruhama Bat Moshe. Sí, Ashkenazim así hacen, sí. Que todas escuchemos puras Besorot Tobot y Yeshuot y Nehamot y puras cosas buenas para Klal Israel. En Israel hoy se lee la parashá de Mas'eh, que es la última parashá del libro de Bamidbar. Ya a partir de la semana que viene se empieza con el libro de Devarim, es decir, nosotros aquí en México vamos a leer dos parashiot juntas. Vamos a leer las parashiot de Matot y Masé, que casi siempre se leen juntas, pero en este año, como es Shana Meuberet y Pesach cayó en México, que hicimos 12 Darim en Shabbat, entonces nosotros tuvimos, a partir de Pesach tuvimos una parashá menos que en Israel, porque en Israel nosotros tuvimos que leer ese Shabbat lo que se lee en los Hagim, y en Israel ese Shabbat, perdón, el último día de Pesach, ¿no? Para nosotros fue el último día de Pesach, Motzai Shabbat, para ellos fue Shabbat, igual tuvieron que comer matzá y todo porque cayó Shabbat, pero la parashá en el Sefer, ellos ya leyeron una parashá normal, y nosotros leímos la parashá de Shemini Shel Pesach, de Aharon Shel Pesach. Entonces ahí los de México y los de México, Hutzlar, todos Estados Unidos, todos los países, quedamos desfasados una semana. Entonces en Israel siempre iban una parashá adelantado. Pero a partir de este Shabbat ya vamos a tener Israel y México emparejados, porque nosotros lo leemos juntos y ellos lo leyeron por separado. Entonces, en estas parashiot, son dos parashiot, son las dos últimas del libro de Bamidbar, la Torá nos cuenta a nosotros ya el final de la vida de Moshe Rabenu, porque a partir del libro de Devarim, que es Moshe Rabenu, estas parashiot de Matot y Masé son las últimas parashiot dictadas, mamash, que Hashem se la dicta a Moshe Rabenu. Ya a partir del libro de Devarim, y obviamente los últimos pesukim del libro de Devarim. Pero todo el libro de Devarim lo habla Moshe Rabenu. A partir de la semana que viene, todas las parashiot hasta después de Simchat Torah son palabras de Moshe Rabenu que Hashem le dio permiso de escribirlas, no son palabras de Hashem. Estas dos últimas parashiot son las últimas parashiot que Hashem se las dicta mamash a Moshe Rabenu. La parashá de Matot, ¿qué quiere decir Matot? Matot viene de la palabra maté.
Maté tiene dos explicaciones. Maté es el palo, que Moshe Rabenu tenía el bastón, es un maté. Y también matot son el nombre de los shevatim. Los shevatim a veces en la Torah se llama con el nombre de maté Yehudá, maté Reuben. Es el nombre del shevet. Una tribu en hibrit, aparte de llamarse shevet, se dice maté. Y matot en este caso se refiere también a los shevatim, al pueblo de Israel. La primera cosa que la parashá habla en esta semana es con alajot que tienen que ver con cumplimiento y anulación de promesas y de juramentos. ¿Qué pasa que si una persona hace un juramento? ¿Qué pasa si una persona jura algo que es imposible cumplir? ¿Y cuál es el caso en caso de que una mujer es la que hace un juramento, que eso afectaría a su vida familiar? ¿Hasta dónde el marido tiene potestad, para decirlo de alguna forma, de anularle ese promesa, ese juramento que hizo esta persona? Y también en caso que la mujer sea una menor, entonces en ese caso también el papá tiene autoridad para poder anular ese neder o esa promesa. Pero obviamente que todo esto es un análisis muy profundo y hay que estudiar las halajot muy, muy bien. También, por ejemplo, en qué casos Bijlal la promesa se llama que es promesa. Hay promesas que no se pueden decir, no sé, una persona que se para hoy y dice, prometo que hoy es jueves, pues hoy no es jueves, o prometo que ahora está lloviendo y no está lloviendo, cosas que no tienen nada que ver. De hecho, hay todo una masejet que se llama Nedarim, que toda la Gemara habla sobre, en muchos lugares de la Gemara que se habla sobre eso. Después de estas alajot, la Torah nos cuenta que Hashem le había dicho a Moshe Rabenu que lo último que él va a hacer antes de morirse es que tiene que hacer una guerra contra los midianitas. Nosotros explicamos la semana pasada cuando hablamos un poquito desde final de Balak, que la Torah nos cuenta un poquito cómo es esta situación que pasó con Midian. Los midianim tenían un odio especial contra Israel muy, muy parecido a los amalequim, porque sin comerla ni beberla van y contratan a este brujo de Bilam, que al final le sale todo mal, y después prostituyen al pueblo de Israel, provocando una maguefá, ¿cómo se podría decir? Una epidemia muy, muy fuerte en la cual se mueren 24,000 personas, principalmente del Shevet de Shimón. Ahí el nacido del Shevet de Shimón hace lo que hace, Pinjas tiene que hacer lo que hizo la semana pasada, y el pueblo de Israel queda muy asustado y muy débil moralmente, más que nada. Entonces Hashem le dice a Moshe Rabenu, vas a ir y vas a pelear en contra de los midianim. Y Moshe Rabenu le dice a Pinjas que escoja 12,000 soldados y con estos 12,000 soldados van a ir a pelear contra Midian. Y los Yudim van, y hay, ¿cómo se dice? Una explicación muy clara a quién tienen que matar y a quién no tienen que matar. Mujeres que provocaron zenut, la prostitución en el pueblo de Israel, había que matarlas. Mujeres chiquitas, niños, obviamente no. Y todos los hombres, obviamente, había que matarlos. Entonces el pueblo de Israel hace lo que tiene que hacer, pero traen a algunas mujeres. Entonces, Moshe Rabenu no interpreta bien esta actuación de parte del pueblo de Israel y los regaña, que fue lo que hicieron ellos. El pueblo de Israel explica de que ellos mataron a los que tenían que matar y ellos entendieron a los que no tenían que matar y Moshe Rabenu se tranquiliza. Pero frente a esta parte emocional que está Moshe Rabenu, traen botín de guerra. ¿Sí? Porque pues, se podía traer botín de guerra de Midian. Entonces, el Hadar les explica a los Yudim cuáles son todas las alajot de kasherizar la vajilla, como es lo que nosotros hacemos hoy en día. Nada más que Moshe Rabenu no les especifica bien que aparte de hacerle tevilá a una vajilla nueva, hay que hacerle agalá si esta vajilla está usada. Esta fue una alajá que Moshe Rabenu se le olvidó, ahora vamos a explicar por qué, y al final se les explica a los Yudim y son las alajot que quedan como hoy en día el criterio de kasherización es según el criterio de uso de esa cosa. Entonces vamos a decir, algo de vidrio no requiere agalá. Bueno, Ashkenazim, algunos hacen agalá, pero la alajá es que vidrio no requiere. ¿Por qué? Porque entendemos que el vidrio
se usa casi siempre en un uso de frío. Entonces, cuando es frío, es diferente. La galá se cayeriza de otra forma. Ashkenazim son más mahmirim en el caso, por ejemplo, del Pyrex. Una Pyrex que está hecha, pero digamos, la alajá, es que si una persona tuviera nada más una vajilla de oro, de vidrio, pues la puedo usar para carne y para leche. No tiene que, así lo que la use en caliente. Si el vidrio no, ¿por qué? Porque el vidrio es un material que no absorbe el alimento, nada más está sobre la superficie. En cambio, material como cerámica, bueno, cerámica no se puede hacer kasher, no sé, ¿qué podemos decir? Porcelana también no se puede hacer una gala. Metal, el criterio es según su uso que o caspolto, según cómo se absorbió esa cosa que se hizo taref, así también es la forma de cayerizar eso. Entonces, vamos a decir charolas de horno que se usaron nada más para cosas de horno, entonces hay que cayerizarlas con fuego, porque el horno es fuego. Cosas que se usan con agua caliente, se cayeriza cubiertos, metal, entonces se cayeriza poniéndolo en agua caliente. Ese es el criterio que la Torah dice y así queda en la halajá como hacemos nosotros también hoy en día. Obviamente, hoy en día como hay un montón de materiales nuevos, por ejemplo, estas ollas que ustedes me regalaron hace 2 años, es como mármol, ¿no? Es un tipo mármol. Entonces, ahí, por ejemplo, hay discusión de Jajamín cómo se cayeriza, si a alguien se le hizo taref. Hay Jajamín que dicen que se cayeriza con agalá, pero algunos dicen que como el mármol es piedra, entonces es más difícil, hola, ¿qué tal? Es más difícil cayerizar y algunos Jajamín dicen esas ollas no se pueden cayerizar. Entonces, depende cada jaja. El otro punto que la Torah cuenta en la parashá de Matote es que Gad y Reubén se quieren quedar del otro lado, no quieren cruzar el Yardén y le dicen a Moshe Rabenu, le solicitan, le piden a Moshe Rabenu que ellos quieren quedarse Me'eber a Yardén, lo que nosotros conocemos, lo que hoy es como Jordania, del otro lado, donde estaba Sijón, Og, Moab y todos ellos. Y el argumento que ellos el argumento que ellos utilizan es que Mashallah ellos tienen mucho ganado y ahí hay es muy verde, es una llanura muy bonita porque tiene el Yardén ahí, el río Jordán, no es un lugar de montaña ni nada, y ellos quieren quedarse de ese lado. Moshe en un principio les dice, no se vale, entonces todos los que entren van a tener que pelear y ustedes que no entran no van a pelear, entonces ellos, como el pueblo de Israel somos buenas personas, entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a dejar nuestras familias acá, y vamos a ir nosotros Halutzim, nosotros vamos a ser los pioneros, vamos a ser siempre los primeros que vamos a salir a la guerra. Entonces así era cuando el pueblo de Israel empezó la conquista, Reubén, Gad y medio Menashe se quedó adentro de Israel y medio Menashe se quedó afuera de Israel, entonces ellos iban a pelear y así fue. Durante toda la conquista con Yoshua, ellos se quedaron del otro, digamos, sus familias se quedaron de este lado y ellos iban, se cruzaban y conquistaban. No, los de Midian ni siquiera estaban cerca de donde Bnei Israel pasaba. Amón y Moab fue que no les ofrecieron agua, pero nosotros no pudimos hacer guerra con ellos porque somos primos. Porque Amón y Moab vienen de Lot con sus hijas. Cuando ellas vieron que el mundo se destruyó, bueno, ellas pensaron que Sdom y Amorá y los 5 lugares eran todo el mundo. Entonces ellas dijeron, si los únicos sobrevivientes de todo el mundo somos papá y nosotros dos, ni modo, tenemos que tener hijos con nuestro papá. Lot, obviamente que sabían que eso no era verdad, porque conocía a Abraham Avinu y todo, pero las hijas no conocían nada. Entonces, con Amón y Moab, el pueblo de Israel tuvo que dar toda una vueltotota, ¿sí? Para no tocarlos. Pero indirectamente, Sihón y Og, después, que eran reyes que nosotros ahí sí no teníamos problema de matarlos, Hashem le movió las cosas que conquisten parte de su territorio. Entonces, al final nosotros pudimos ahí pasar nosotros no hicimos nada, simplemente fue algo que entre ellos mismos se pelearon, el más fuerte le ganó, o Sihón y Og eran los gigantotes, y después Moshe Rabenu mató a los gigantotes, entonces ya nos quedamos con Midian, ni siquiera estaban cerca de por ahí. A Israel no tenía nada que ver con ellos vinieron a atacar. Entonces ahí es la respuesta que Hashem le dice a Moshe Rabenu, tienes que matarlos a todos. Y más que nada, porque los de Midian fueron los que provocaron esta terrible situación que se murieron los 24,000
personas hace 2 semanas. La última para allá de la semana del Sefer de Bamidbar es la para allá de Masé. Masé se escribe en hibrid, no de Maasé, de cuentito, sino Mem, Samach, Ain, Yud, más Ei. Sí, Ashkenazim diría más Ei, que una masá es un viaje. Entonces, aquí lo que hace Boreolam es hacer un resumen de los 42 viajes que el pueblo de Israel hizo en el desierto durante 40 años. Es muy interesante que habían viajecitos, pum, 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 como 3, 4, 5 viajes el mismo día. No, Hashem no quiso molestarnos a nosotros en descargar, en cargar, en descargar, en cargar. Nos quedamos nosotros mucho tiempo en Kadesh, por ejemplo, en el mismo lugar. Y la Torah desglosa todos los lugares que estuvimos en el desierto, que fueron 42. La verdad es que el 42 es un número, lo hablamos cuando estudiamos en Biur Tefilá, el Ana Bekoach, que dijimos que el Baruch Shem que vamos a juntar el Lambaet se completa los 60 porque tienen, verdad, en un principio 42 letras. 42 letras también es el nombre, al Shema Meforash de Boreolam, tiene un nombre de 42. 42 fueron los korbanot que hizo Balak con Bilam para tratar de atacarnos, y 42 son estos viajes que el pueblo de Israel realizó durante el desierto, y cada nombre de cada lugar refleja algo que pasó en ese lugar. Nada más que la próxima semana, en el libro de Devarim, cuando Moshe Rabenu en Rosh Chodesh, él falleció en Adán, en Rosh Chodesh Shvat, él se va a parar y se va a empezar a despedir del pueblo de Israel durante 37 días. Él va a hacer un recuerdo de estos lugares, pero no va a decir mamash el nombre de los lugares. Va a hacer un recordatorio indirecto para no hacer pasar vergüenza a los Yudim. Esto es lo de Masé, cuando la Torah habla de los viajes, nadie se lo está diciendo a nadie. Es un resumen de los viajes. Entonces, nadie pasó vergüenza de nada. Pero la semana que viene, que Moshe Rabbeinu se va a parar, no con las personas que pecaron, porque el 99% de las personas que pecaron ya se murieron, porque ya estamos en el año 40. Ya Moshe se va a morir ahorita. En estos 37 días se está despidiendo del pueblo de Israel y ya se muere el 7 de Adar. Cuando Moshe Rabbeinu se despide y quiere darles una hojaja, quiere darles como un reproche y preparar al pueblo de Israel para el futuro, estos lugares que están aquí nombrados como lugares, Meime Riba, por ejemplo, el lugar donde Moshe Rabbeinu le pegó a la piedra, se llama las aguas de la pelea. Él no va a decir ese nombre. Él va a decir otro nombre para no hacer pasar vergüenza. Y ahí la Gemara y Rashi traen todas las explicaciones de estos lugares. ¿Cuál? ¿El próximo libro? Él lo escribe todo. Nada más hay Mahloket. ¿Quién escribió los Pesukim que dicen que Moshe se murió? Y que vivió 120 años y que Moshe se murió y que Hashem le dijo que se suba al monte de Nebo, que nadie sabe dónde está, y que ya Hashem le dio un besito y se murió. Ahora, ¿quién escribió eso? Entonces, algunos dicen que Yoshua, algunos dicen que él mismo escribió en el futuro que le iba a pasar. Eso es un poco de Mahloket. Ok, entonces Hashem le dice a las... No, aparentemente no, pero hay que sentarse a estudiarlas. Nosotros hicimos la relación en su momento con el Ana Bekoach, en su momento, pero no, la verdad no relacioné los 42 viajes. Esto no, lo relacionamos con los korbanot, porque estos korbanot ameritaron. ¿Cómo es Hashem tan bueno que es? Que el Midrash dice que Bishut, que él hizo 42 korbanot, Bilam y Balak, salió de Balak Ruth. Ruth era moabita, Balak era moabita. Sí, no, Hashem. ¿Pero con qué intención? Era como que equilibrar los korbanot que Abraham Avino hizo también durante sus travesías. Es decir, no tuvieron una buena kavaná ellos, pero el corbán es un corbán. ¿Cómo Hashem valora? Entendemos que sí, pero que obviamente no tuvo un efecto positivo porque pues, ellos querían maldecir y no les salió ni una de las maldiciones. Pero de todas formas, cuando uno tiene es una mala intención, una buena acción, o una buena intención en una mala acción,
hay veces como que Hashem lo valora mucho todo eso, pero a él hizo 42 korbanot para Hashem. Hashem le dijo, te voy a mandar a Ruth, que Ruth va a tener el día de mañana a Shelomo, que Shelomo que va a hacer el Bet HaMikdash, que son korbanot para mí. ¿Sí? Son así estas cosas. Okay. Entonces Hashem en el final del libro de Bamidbar nos dice a nosotros que tenemos que sacar a los goim que vivan en Eretz Israel. Es decir, no hay acuerdos de paz. Hubieron muchas cartas que Yoshua mandó antes de entrar a Israel, pero en el momento que Yoshua entra a la tierra de Israel, la orden era exterminar a los pueblos que estaban. Hola, sí, fuimos al piso 2. ¿Cómo se dice? La ordenanza de hacer un exterminio total, porque Hashem sabía cosas que el pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel dejó goim vivos, y por culpa de eso, la historia nos enseñó que qué pasó con los judíos que se quedaron en Israel con los goim, se empezaron a asimilar. Si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a estas ordenanzas, no está aquí, en muchos otros lugares Hashem dice, no hagan como los goim, no se copien como los goim, tienen que terminar con la boda zará, etc. Pero bueno, así fue. Y la otra ordenanza que la Torá la pone en la parashá de esta semana es la mitzvah de separar Harem y Miklat. ¿Sí? Nosotros sabemos que existe esta idea de ciudades refugio para personas que matan sin querer. Las que mataban a propósito también se iban al Harem Miklat hasta que le hacían juicio, pero básicamente eran ciudades refugios que estaban dentro de las 48 ciudades asignadas a los Levín. Los Levín, sabemos, y los Kohanim no tienen propiedad privada en Eretz Israel. ¿Cómo vivían? ¿Dónde vivían? Cada shevet, según la cantidad según lo que medía cada shevet, vamos a decir, shvatim grandes le daban más ciudades, shvatim más chiquitos le daban menos ciudades, tenían 48 ciudades donde los Kohanim y los Levín vivían adentro de Eretz Israel. Si no pagaban renta ni nada, eso era un derecho por ser Kohen y Leví, por servir a Hashem, ellos tenían ese derecho. Y dentro de esas 48 ciudades, 3 adentro de Israel y 3 del otro lado, Mevera y Ardén, se asignaban que también, aparte de ser ciudades donde ellos vivían, también eran Harem y Miklat, eran ciudades refugios, y sabemos, ahorita aquí en el libro de Bamidbar lo vuelvo a repetir, pero ya en el libro de Shemot, que es la primera vez cuando Hashem lo ordena, era una obligación del Bet Din ser muy cuidadosos de poner carteles por todos lados para que si una persona asesina sin querer, se escapaba, encuentre la ciudad refugio muy rápido. ¿Por qué? Porque la halajá determina que si una persona que mató sin querer no se refugia en la ciudad refugio, los parientes del muerto tienen derecho a ¿qué? A matarlo, ¿sí? Porque la Torá entiende que a uno le enoja mucho la negligencia que tenga otra persona. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no miraste a dónde ibas? ¿Por qué no pusiste esa atención que tu hacha esté bien metida? Es decir, tenías que haber pensado bien las cosas. Entonces, la Torá entiende ese dolor de la familia y le dice, escápate. Para llegar antes, el Betín tenía una obligación, y los Shotrim y todo, de poner carteles que se vean bien con letra grande por todos lados, Harem Miklat para allá, Harem Miklat para allá, para que la persona se pueda... Ahorita no hay nada, no hay Sanedrín, no tenemos nada. ¿Quién juzgaría? ¿Quién debería de ir a...? No, hoy, lamentablemente, ojalá que este mes de Av, como dijimos al principio, se convierta en un mes de alegría, ¿no? Como los Jajamín dicen que Av es un mes especial de Geulá, porque así como se destruyó el Bet HaMikdash, se va a construir. No, hay ley civil, ley de Torah no hay. No tenemos, porque hoy es lo que hablamos en la clase de los hijos de Aarón. Nadie sabe quién hoy, de verdad, cuáles son las intenciones internas de una persona. Nadie sabe, nadie sabe. Por eso es que fue tan delicado el tema de Pinhas, dijimos que hay una alajá, la verdad existe la alajá, que si una persona ve que un yudí está haciendo la verá, pero tiene que ver que lo están haciendo, no después, en el momento que fue lo que hizo Pinhas los sacó desnudos, así como estaban. Sí, no, estuvo muy fuerte. No, si él los hubiera matado después a Pinhas, ¿qué hacen? Lo matan. Claro, porque él mató. Estaba enojado porque hicieron una verá. Tú no eres nadie para hacer la ley por tus manos.
Nada, es que esta es una alajá canaim pogimbo, así dice la alajá. Una persona que realmente es celosa de Hashem, sí lo puede matar a esta persona. Pero lo morim alajá, no se enseña así. Es decir, si tus hijos van a ir a la yeshiva, ahora viene el Mashiach, sus hijos van a la yeshiva, el Mashiach no va a enseñar esta alajá. ¿Por qué? Porque nadie sabe si realmente la persona que dice lo voy a ir a matar realmente lo va a matar porque realmente está con la boya o tenía cuentas anteriores, o hay una bronca familiar o me debe 10,000 pesos. Nadie sabe esas cosas. No es algo que se puede saber. Hasta que se moría el Cohen Gadol, qué buena pregunta, hasta que se moría el Cohen Gadol, por eso dice la Gemara que ¿qué hacía la mamá del Cohen Gadol? Lo yojateaba, le mandaba regalitos, comiditas para que no hagan tesina. Correcto, ¿sí? Si alguien se suicida. No. Porque no se sabe el pensamiento que tuvo antes de quizás alguien se suicida. Yo escuché otro motivo. Yo escuché que últimamente a las personas que se quitan eso es porque tienen una depresión probablemente, y depresión es una enfermedad, y así la Rabanut, así los Rabanim ya determinaron que así sea, que no es como hace a lo mejor 100 años antes que así se hacía. ¿Cómo? No, hoy probablemente con el declive que tenemos religiosamente, seguro se va a la mamá, porque seguro si se quitó la vida es porque le dio una depresión muy fuerte, que no pensó en ese momento, no era, vamos a decir, la Jalo que dice es que esa persona no era consciente de lo que estaba haciendo, directamente, entonces va a dar que se va a la mamá, esto es blisa fe. Sí, pero es seguro que probablemente. ¿Cuándo? ¿Hoy en día? No, sí. Los jajamí tienen fuerza hoy de hacer un psakdin. No, pero lo que pensó antes de. Eso nadie sabe. O sea, antes se podía consultar con Neosurim Betumim, con Nebuá, claro. 100%. Y otro tema que. No. Los Aremiklat. Pensé que estamos en la clase de abajo con el con el mapa de Israel. No. Norte, centro, sur. ¿Sí? Hay mapas. Bueno, yo no lo traje aquí, no sé si hay Homashim aquí que lo tengan, no veo Homashim. No, pero hay mapas donde. No, la Torah dice dónde. ¿Dónde hay? Sí, Reubén, Gad y medio Menashe tenían otros 3. No importa, porque a lo mejor tú estabas en un Shevet que da la frontera. ¿Sí? Entonces te cruzas ahí. Claro. Los 6 Aremiklat abarcan todo, y están puestos en casa, comida, todo, porque eran ciudades donde los Kohanim y los Levim ahí vivían. Sí, súper bien. Sí, la persona obviamente tenía. No, ¿quién los mantenía? Ellos se tenían que mantener. Entonces, su familia que estaban en su Shevet original les llevaban comida. Así los jajamim dicen un jajam. Es una cárcel y no, es como se llama detención domiciliaria. Sí. Pero, es decir, podían estar, por ejemplo, un jajam que por X o Y se tuvo que ir a un Aremiklat, Talmidab Golimimo. Sus alumnos se van con él y él sigue dando shiur en la yeshiva de los Aremiklat. ¿Sí? No sé si toda la familia, no sé, pero sus alumnos, eso sí es un dato muy importante que la Gemara dice para que veas cómo el Rab todavía sigue en contacto emocional con sus alumnos, ¿sí? Entonces, sí, y se quedaban ahí hasta que el Cohen Gadol se muriera, que podía ser toda la vida de ellos, si el Cohen Gadol vivía muchos años, es decir, si estamos hablando del primer Beit HaMikdash, por ejemplo, que en 420 años hubieron nada más 18 Kohanim Gedolim, que todos eran, dijimos la semana pasada, de la familia de Pinjas, justamente. En el segundo vieron 380 en 420 años. Imaginemos el desastre que era, porque la Keuna era muy fácil de comprar, había gente que así se ponía, etcétera. Bueno, los últimos temas que habla para allá de Masaé es qué delicado es para la Torá
que no se puede matar. El derramamiento de sangre es una verá, shihut damim, es una verá que es yared de alia abor. Es decir, es algo muy, muy delicado. Si alguien viene y te dice, come cerdo o te mato, mátame. Mata a fulanito de tal o te mato, mátame. Si no, perdón, dije cerdo, mátame, no. Como cerdo y no me mates. No sé, te jalé el Kippur, me jalelim Kippur, te jalé el Shabbat, me jalelim Shabbat, lo que sea, pero Shihut Damim junto con Giluy Arayot y Avodah Zará son cosas que tú no puedes, ¿sí? O casos que la Torá habla de ética, por ejemplo, no sé, que pasaba antes en la época de los romanos, que decían, bueno, a ver, saquen un yudí o matamos a todos. Maten a todos. Que tu sangre, así se la llamara, tu sangre es más roja que la del otro. Y eso fue un dilema también en la época de la Shoah. Hubo muchas situaciones así de que necesitamos cubrir, no sé, 50 niños. Vamos a ver a quién pongo a mi hijo, saco a mi hijo. Son dilemas muy, muy difíciles. Y el tema de los Aremiklat, y con eso creo que ya acaba. Hashem advierte mucho que si una persona es un asesino, no Beshogue, Bemezid, es un asesino, hay que obviamente hacer din con él, no es que hay que hacer un juicio y todo, ¿sí? Y las últimas mitzvot que hablan aquí la parashá de Masé son mitzvot relacionadas con la tierra de Eretz Israel, mitzvot atluyot ba'aretz, que son mitzvot que nos enseñan cuánto valor tiene la tierra de Israel. Bueno, yo quisiera hablar nada más un detalle, un punto chiquito sobre la parashá de Matot. En la parashá de Matot, la Torá nos cuenta a nosotros de que Moshe Rabenu se enojó. Hubieron 3 lugares en la Torá, en todo 40 años, que Moshe Rabenu, ¿cómo podemos decir? No sé, no podemos decir que perdió el equilibrio, porque él no perdía nunca el equilibrio, pero en algún momento de descuido, por amor a algo, no por enojo per se, se perdió el norte y no sabía bien qué hacer. Y dentro de esta situación, Jajamim rescatan mucho la importancia que tiene, que la persona tiene que saber que sus emociones tienen que estar debajo de su raciocinio. ¿Sí? Hashem no permite que una persona diga algo o haga algo y se justifique diciendo, bueno, me ganó la emoción. La emoción siempre para un yudí tiene que estar sublevada a la razón. Eso es. Bueno, vamos a traer un ejemplo. Cuando vienen las personas después de haber matado a la gente de Midian, que ese es el ejemplo que vamos a traer ahora. Vienen la gente, obviamente dijimos antes, con mucho botín de guerra, ¿sí? Y vienen con la Torá, dice cuáles son los botines de guerra, Etzeidá, Betzamit, Tamat, Agil, Bekometz, y lo quieren donar al Mishkan. Y dice, todo esto lo vamos a derretir, y dice el Pasuk, Lejaper nafshotenu lifnei Hashem. Vamos a hacer capara entonces viene la Gemara en Masejet Shabbat y dice que cuando Moshe ve esto, se enoja con el pueblo de Israel y dice, yo no puedo aceptar esto como Corbán porque ustedes están trayendo adornos de mujeres como Corbán. Ustedes le sacaron a las mujeres de Midian las pulseras, los collares, los aretes y todo esto, y lo están trayendo como Corbán, y dice la Gemara, Shema, les pregunta a Moshe Rabenu a estas personas que están ofreciendo este Corbán, Shema hazartem lekilkulhem arishon, volvieron a pecar en prostitución como hicieron hace poquito, porque ¿de qué pueblo estamos hablando? Midian. La guerra era contra Midian y la verá que hicieron grave contra quién fue. Contra Midian. Entonces Moshe Rabenu les está preguntando cómo, después de todo lo que pasó con Pinhas, con los 24,000, con todo, ¿no entendieron el mensaje y ahora fueron a la guerra y volvieron a pecar con las mujeres? Pregunta a Moshe Rabenu. Entonces, ahí le dice Moshe, ¿Sarachtem behazartem al maaseh shitim? ¿Volvieron a hacer el haram que habían hecho antes? Entonces, nada más que antes eran chavas de Moab y de otros lugares y ahora son de puro Midian. Entonces, ¿qué están? ¿Cómo? ¿No entendieron el mensaje? Les dice Moshe Rabenu.
Entonces, ellos le contestaron, no, para nada. Lo nifkat mimenu ish. Cuenta, ¿cuántos salimos? 12.000 soldados salimos. ¿Cuántos volvimos? 12.000, quiere decir que nadie pecó. Entonces, si nadie pecó, Imken les pregunta a Moshe, Capará Lama, ¿para qué quieren ustedes dar todas estas joyas que sean capará? ¿Qué avera hicieron? ¿Qué es capará? Capará es perdón, ¿no? No es que ellos ofrecieron esto y dijeron, bueno, vamos a dar este corbán como nedabá, como donación. O damos este corbán como nos salvamos en la guerra, es de agradecimiento. No, ellos dijeron, vamos a entregar esto de capará. Entonces Moshe Rabenu les pregunta a capará, lama, si ustedes no pecaron, ¿por qué quieren hacer una capará? Fíjense lo que le contesta Bené Israel. Y mi idea verá yatzano. Es verdad que nosotros no hicimos haram, pero mi idea irur lo yatzano. Pero teníamos irur. ¿Qué es irur? Como pensamientos. Tuvimos pensamientos. Entonces nosotros queremos hacer una donación de este corbán por los pensamientos. A lo mejor vieron mujeres guapas y se les cruzó por la cabeza. El haram no lo hicieron, pero a lo mejor ganas tuvieron. Entonces queremos hacer korbanot por las ganas. No por el corazón, por el sentimiento. Por el sentimiento del corazón. Entonces, lo que nosotros queremos analizar un poquito aquí, y tanto es lo mismo en esto a lo que vamos a hablar de la misma situación que pasa con Moshe Rabenu, ¿sí? Moshe Rabenu, dice el pasuk en la parashá de Matot, Baitzov Moshe al Pikudei Haim. Se enojó Moshe. Baitzov es Ketef. Se enojó Moshe, que vinieron, vamos a brincar un poquito de pesukim, cuando ven estos adornos y la ven a las mujeres, y dice, Ajietem konle que va, dejaron vivas a las mujeres después de lo que pasó hace tan poquito. Ine ayul ibnei selva mitbar bilam linsor mal Hashem al dvar peor bateía magafa beadat Israel. ¿Cómo ustedes hacen una cosa así? Todo lo que pasó con Bilam, etcétera, etcétera. Entonces, este enojo que tuvo Moshe Rabenu tuvo una consecuencia inmediata de que ¿cuál fue? Que cuando le preguntan a Moshe Rabenu cómo cacherizamos los kelim que sacamos del botín de guerra, Moshe Rabenu les dice, si son nuevos hay que hacerles tevilá, porque si son nuevos hay que hacerles tevilá porque lo fabricó ¿quién? Un goy. No sé, si vamos a Israel y compramos una olla y es de fabricación de un yudí, no se necesita tevilá. Pero si era propiedad de un goy y te la vende, necesitas hacerle tevilá. Pero se le borró a Moshe cómo se hace lo de agalá. Entonces viene Rashi, dice ahí en el pasuk Jafales, lefi sheva Moshe lichlal kaas, como se enojó, eso. Va lichlal taut, se le olvidó esta alajá, shenitalmu mimeno alajot hacerle agalá a las cosas de los goim. Es decir, vemos en estos dos situaciones cómo la mente es tan poderosa a la persona. Vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es ¿qué poder tiene la mente hasta el punto que Irurea verá, ¿cómo dicen Jajamim en la Gemara? Irurea verá, Kashim me verá. Tener pensamientos de hacer una verá es más difícil que la verá misma. Obviamente no estamos hablando en relación a ¿qué? A la situación del castigo. Si yo estoy pensando todo el día, quiero comer taref y no como taref, no me van a castigar por eso. Y si alguien comió taref sin querer, el día de mañana cuando venga Mashiach va a tener que traer un corbán hatat, que es un corbán que se hace cuando una persona hace una verá sin querer. Porque lo que Hashem valida, ¿qué es? La acción. ¿Sí? El ikar es el maase. Es cuestión de mitzvah, también es Akadosh Baruj Hu metzaref machshavat vale maase, 100%. Pero metzaref, ¿qué es metzaref? Considera. ¿Sí? Yo no puedo decir que es lo mismo que una persona todo el tiempo está diciendo voy a decir shachrit, voy a decir shachrit, voy a decir shachrit, y no dijo shachrit, a una persona que dijo shachrit sin kavanah. ¿Qué es mejor? Decir shachrit sin kavanah, porque lo hizo. La acción en sí. Claro. Hashem valida eso, que quiso hacerlo y no pudo hacerlo. También lo valida, pero no es igual que la acción. Entonces, ¿por qué no dicen la acción hablando del sentimiento? Porque el sentimiento tiene mucho peso, que es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Obviamente no tiene el mismo peso que ¿qué?
que la acción. Claro que no. Pero esto que Jajamín dicen en la Gemara, que lo habrán oído, Irurea verá, Kashim me verá. ¿Sí? Tener pensamientos de hacer una verá es más difícil que la verá. ¿Qué quiere decir que es más difícil? ¿Qué es lo que es más difícil? Pero ¿qué es lo que hace más daño? Eso es, vamos a decir, indirectamente lo que quiere decir es esto. No se puede decir que es peor pensar hacer una verá que hacer una verá. No, obviamente que hacer una verá es mucho peor. Lo que viene Jajamín a explicarte acá es caché. ¿Qué es caché? Es algo que daña. El pensamiento es muy poderoso en la persona, hasta el punto que Jajamín dice lo que tú dijiste, Hashem metzaref machshava tova lemaaseh. ¿Sí? Un pensamiento bueno, Akadosh Baruj Hu lo considera como parte de una acción buena. Entonces, quisiéramos analizar qué tiene esa fuerza el pensamiento, por qué es tan importante un pensamiento, aunque no se lleve a la acción, simplemente pensar. ¿No? ¿Cómo se llama este libro que hace unos años estuvo muy de moda? Se me olvidó cómo se llama. El secreto, ese. Es que aquí sí son muy cuajas, pero en el secreto así se trabaja, ¿no? Como que si vas a pensar, y hay hay un pensamiento dentro del judaísmo, que Benny Friedman hizo una canción esa, Tachshov Tov y Etov, ¿no? Piensa positivo, será positivo. ¿Qué quiere decir eso que piensa positivo? ¿Siempre está la fuerza que si yo voy a pensar positivo va a ser positivo? No, no es así. ¿Cuál es este secreto? El secreto es que en Kabbalah lo que dicen es que la persona, y el Ora Haim también lo trae, el pensamiento es lo más abstracto que tiene la persona. Lo más cercano a Hashem que podemos nosotros vivir, ¿qué es? Es el pensar, porque es lo más abstracto que tenemos. La acción es lo más físico, estamos haciendo las cosas. Hablar tiene una parte muy espiritual, porque el hablar, ¿qué es? Es verbalizar un pensamiento, un sentimiento, pero ¿yo qué estoy haciendo? Lo estoy compartiendo con la otra persona. Entonces, a la fuerza, la otra persona está sabiendo lo que yo estoy pensando o lo que yo quiero decir. Pero la machshavá, que se encuentra aquí en el cerebro, en el pensamiento, es lo más abstracto que una persona tiene. ¿Por qué? Porque es lo más íntimo que una persona tiene. Nadie sabe qué es lo que yo estoy pensando. Mejor yo digo una cosa y estoy pensando otra cosa. Eso nadie lo sabe. ¿El qué? Más o menos. Es abstracto porque no lo puedo tocar en ese sentido, pero sí es algo que yo puedo decir algo que te estoy concretizando. Esto es un teléfono, te lo estoy diciendo. Estoy compartiendo, estoy codificando, le estoy poniendo un código con letras, con palabras. Por eso también es muy interesante en la licenciatura de educación. Hay más loquete en los últimos años cómo hay que enseñar a leer a los niños. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a leer? Silabiando, ¿no? Mame mi mamú, tatetito tú. Ahora, ¿tiene algún significado mame mi mamú? Nada. Era sentarse a decir mame mi mamú. Ya, te lo aprendiste 500.000 veces, aprendiste entonces que después ves un cartel que dice mamá, ahí dices, dice mamá. Hoy en día, ¿cómo es la cita para enseñar a leer? Eso, y todo con palabras, sí, para escribir, pero con palabras que tienen un significado. Oso, esto es un oso, ¿sí? Mamá, esta es una mamá. No mame mi, gracias. No mame mi mamá, ¿sí? Entonces ¿qué es leer? Leer es eso, es decodificar un mensaje. Pero bueno, el hablar, ¿sí? Es abstracto pero no es abstracto porque si el lenguaje es escrito ya no es abstracto. ¿Sí? El lenguaje hablado a lo mejor, pero no se llamaría que es abstracto porque es algo que la otra persona lo ve. La machshavá es algo que hay que cuidar mucho porque es lo más íntimo que la persona tiene con Hashem. Lo más kadosh que la persona tiene con Hashem es su pensamiento. Por eso dice el Ora Haim Kadosh que es muy delicado tratar de que la persona tenga pensamientos buenos. Porque si una persona tiene pensamientos buenos, ¿qué va a pasar? El pensamiento bueno, ¿qué va a jalar en la persona? Acciones que son positivas, acciones que son buenas. Eso es lo que quiere decir. El Rambam incluso, él dice
que esto que la Gemara dice, que Irurea verá, Kashim me verá, es que es la fortaleza que tiene la persona para evitar una mala acción. ¿De dónde nace? Del mismo pensamiento. Entonces, si una persona lograría poder controlar sus sentimientos, a la fuerza que hace, controla también directamente sus acciones. Y lo mismo trae el Gaón mi Vilna y el Ari Akadosh y todo, que dice que el pensamiento es un levush del alma. El pensamiento es una vestimenta que el alma utiliza. Es decir, la neshama, ¿en qué? Si yo la tendría que ubicar en algún lugar de la persona, ¿en qué lugar de la persona la ubicaría? En el pensamiento, en el segel que tiene la persona. Entonces, así dice, ¿sí? Así como el alma está todo el tiempo trabajando, ¿sí? No es como el cuerpo, que el cuerpo requiere de un descanso, el alma no requiere de un descanso. Lo mismo, todo el tiempo la persona está pensando. Bueno, cuando se va a dormir no, pero generalmente... ¿Los pensamientos son negativos? Una persona tiene que luchar porque por lo general la mente tiende a hacer. La Torah dice que no. La Torah dice, en general, pues, existe una tendencia al negativismo, porque al vivir en un mundo físico, tiene un punto, porque en tendencia, por eso, la Torah lo que habla es que no, ahora, depende a quién le des el control de tu pensamiento. La Neshama se supone que tiene que ser la dueña del pensamiento, el Nefesh. ¿Sí? El Nefesh Elokit, el alma divina debe ser el dueño de tu pensamiento. Pero si la persona le da la estafeta, le da la abeja. No, la Neshama se llama Nefesh Elokit. Hay Nefesh Ruach Neshama Hayá Yehida. No, pero está el Nefesh que nosotros lo llamamos el Nefesh Elokit, que es la Neshama. Y está el Nefesh Abemit, que sería el Yetzer Hara. ¿Sí? Según... No, es el título que tú le pongas, no es un concepto. Si tú llamas depende a quién llames tú a Nefesh. Si tú Nefesh lo relacionas con Nefesh Behemit, está bien, a lo mejor así te lo enseñaron. En el idioma, vamos a decir, cabalístico, existe el Nefesh Elokit, que es la Neshama, y el Nefesh Abehemit, así se llama. No, es el Yetzer Hara, nada más tiene dos nombres, pero como son abstractos los dos, a los dos le ponen nombre Nefesh. Pero el Nefesh siempre es algo, bueno, siempre tiene que ser algo que es el Nefesh. Nefesh Hayá es un pedacito de Hashem, ¿sí? Y en esa lucha, en ese conflicto del Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, vamos a decir, entre la Neshama y el Yetzer Hara, ¿quién es el que predomina? Va a ser el que gane la guerra. ¿Sí? En los dos casos, el que predomine va a ser el que gane la guerra. Sí. No tenemos esa Neshama particular. ¿Cómo? Pero yo no me gusta esa teoría. No, sí, no. Lo que también el Rambam habla mucho que la persona, no todas las personas tienen el zehut de que hay ashgaha pratit, que Hashem está supervisando todos los pasos. Él dice, para que una persona tenga el mérito que Hashem le mande su ashgaha pratit, tiene que tener un nivel elevado de espiritualidad. Y la mayoría de los hajamim dicen que no, que en cualquier persona, en cualquier circunstancia existe la... Sí, el Rambam tiene esa parte controversial, por eso también muchos no les gusta enseñar el Moreh Nebuchim o otros libros de él, porque a veces es un poquito controversial. Este pensamiento que traen los hajamim, que el pensamiento está muy relacionado con la parte espiritual que tiene la persona, es esta idea de que pensar algo negativo es más duro que hacer esa cosa negativa, porque cuando yo la hago con el cuerpo, y cuando la pienso hay una injerencia muy fuerte del alma en ese pensamiento. Entonces uno dice, bueno, si yo pienso algo que es negativo, indirectamente estoy lastimando también que la Neshama, que Ilu, como si fuera, es un tipo de expresión, así es lo que dice. Es por ejemplo, en Alajot de Trefot, de Shohatim, que tu familia hay mucho Shohatim, ¿no? ¿Hay Shohatim? No, bueno, sí. Tu cuñado, el esposo de Feigi, ahí está, es Shohet.
Entonces, en alajot de trefot, ¿cómo se hace? Matan al animal, ¿no? Ahí ya no te garantiza, escogiste un animal kasher y lo mataste bien, no quiere decir que sea kasher, es decir, que te lo puedes comer. ¿Qué tienen que hacer los shofatim? Un proceso de revisión de órganos. Si los órganos internos, especialmente el pulmón, si el pulmón está perforado, jalas. Por eso también la carne kasher en todos los países del mundo es bastante más cara que la carne taref, porque tiene, no sé, habría que preguntarle a tu cuñado de que si matan, no sé, a 5 vacas, ¿cuántas vacas le sale kasher? No sé, hay un... depende del tipo de vaca. México salen más enfermas. Ahí está, porque por lo que comen a lo mejor, ¿no? Fíjate, ahí está. Sí. Entonces, por ejemplo, en alajot de trefot, aquí apunté que un daño chiquitito en un órgano interno, ¿sí? Por ejemplo, en un pulmón, pero un hoyito chiquitito en el pulmón es mucho más grave que un daño muy grande en algún órgano externo. Y uno dice, ¿por qué? Porque el órgano es interno. Cuanto más interno, cuanto más una persona logra volverse interna, vamos a decir, volverse más abstracta, cualquier desvío pequeño de esa cosa genera un daño más grande, ¿sí? Entonces, que quedarse callado a lo mejor. Puede ser, ¿sí? Ahora, si esto es en una cosa negativa, ¿cuánto más y más es en una cosa positiva? Que Jajamín dicen son 500 veces más. Cuando una persona tiene un pensamiento positivo, entonces ahí sale lo de este libro, lo del secreto, lo de la ley de atracción y todo eso, porque la persona logra llegar a niveles de espiritualidad mucho mayor elevados. En un libro que se llama Ahora Torah dice que la neshama que se mete adentro de nuestro cuerpo es una neshama que Hashem le hace a esta neshama, este pedacito de Hashem, como que pasa un proceso especial de poder quedarse en el cuerpo. Porque si Hashem no le daría esta orden especial a la neshama de que suceda algo con la neshama para que se pueda quedar en el cuerpo, ¿qué le pasaría a la persona? Se muere directo, porque la neshama es tan kedoshá que no aguantaría poder quedarse en un cuerpo físico. Tiene que pasar como un proceso de tzimtzum, de concentrarse para poder quedarse en este cuerpo físico. Y esta cosa, ¿sí? Dentro de los niveles que tiene la neshama, hay un concepto que se relaciona con eso, que es el concepto de cuando nosotros decimos que es algo que tiene mazal. ¿Cómo traducimos nosotros la palabra mazal? Como algo que es con suerte, ¿no? Pero es, ¿cómo decimos cuando nace un bebé o cuando alguien se casa? ¿Cómo le decimos? Mazal tov, que sea una cosa de buena suerte. No es la suerte nada más de por sí, sino que tiene un concepto de tener suerte. Todas las cosas físicas que nos pasan a nosotros son regidas por este concepto que tiene que ver con la neshama, que ¿cuál es? El concepto de mazal. Hay personas que hacen un negocio y tienen el mazal de que les va bien, y hay otra persona que a lo mejor hace el mismo negocio y ¿qué le pasa? Y le va mal. ¿Sí? Es el concepto de mazal, que tiene que ver mucho con las cosas físicas, está relacionado eso con el tema de la neshama que está involucrado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El libro de Daniel. ¿Oyeron de Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel vivía en la época de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Daniel, el rey Nebuchadnezzar, se enoja con Daniel. ¿Y qué hace con Daniel? Lo echa al pozo de los leones y se enoja con Mishael, Hananiah y Azaria, y a ellos los meten al del horno, ¿no? Ahora, fíjense un pasuk es, cuando Haggai, Zeharia y Malachi, que estaban con él, vieron de repente Daniel, está contando en el libro de Daniel, que una vez él estaba yendo solo con Haggai
Zeharia y Malají, son Nebim ellos. Entonces, de repente, le vino una nebúa. Y Haggai, Zeharia y Malají, que estaban con él, no recibieron esa nebúa, no vieron nada. Entonces, de todas formas, dice el pasuk en Daniel, Verraiti ani Daniel levadi et amare, y yo solo vi esta nebúa, de Anashim asherimi lo rau et amare. ¿Sí? Las personas que estaban conmigo, así dice el libro de Daniel en el Perek Yud Pasuk Yudain, no vieron. Pero ¿cómo sigue el pasuk? Aval jarada gedolá nafla alem. Les entró un sentimiento de miedo muy, muy grande, ¿y qué hicieron? Se fueron corriendo. Entonces preguntan, la Gemara pregunta sobre eso y dice, ¿cuál es la pregunta acá? Eso, ¿por qué les dio miedo si qué? Si no, presintieron. Entonces contesta la Gemara, dice, es lógico que si yo, no sé, veo un oso, me asuste del oso, pero ¿de qué me voy a asustar de algo que si no lo estoy viendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Gemara? Lo que dice Sharon. En sus ojos no lo vieron, pero su mazal los vio. Es decir, hay algo que nos conecta con la realidad, aunque físicamente no lo vemos. Entendiendo ese concepto, podemos entender la fuerza que tiene el pensamiento y por qué si una persona piensa de manera positiva, ese pensamiento de manera positiva puede cambiar. Puede cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La nebuá no existe? No, pero existe. Ellos, es lo que dijo Sharon, ellos tuvieron una sensación. ¿Quién tuvo su sensación? Pregúntale a Gemara. Si ellos no vieron algo, ¿por qué se asustaron de algo que no vieron? ¿Sí? Sus ojos físicamente no vieron nada, pero ellos tuvieron un sentimiento de susto, de angustia. Entonces la Gemara pregunta y la Gemara contesta. Sus ojos no vieron, pero lo que ve las cosas no es el ojo. Es lo que hay atrás del ojo, que es la vida. ¿Sí? Obviamente que para ver qué se necesita, el órgano del ojo, eso obvio. Pero el ojo es el que ve, o es, vamos a decir físicamente, es la orden del cerebro que le manda al ojo para que vea. Vamos a decirlo de alguna forma de esa manera. ¿Sí? Entonces, ellos como eran Nevi'im, reaccionaron según su mazal. A lo mejor nosotros también tenemos cosas, pero no reaccionamos porque no estamos en ese nivel de nebuá tan alto. Lo que queremos tratar de explicar acá es, por eso hay veces que la persona le entra un sentimiento de mucha emoción en alguna mitzvah, vamos a decir. Y uno no entiende por qué le encanta cumplir tal mitzvah. Bueno, a lo mejor ese es un llamado de su neshama vía ese sentimiento que Hashem está esperando de él, esa cosa. Es decir, hay cosas que el pensamiento es tan poderoso que ¿qué? Lo que te cuesta mucho trabajo. Es lo que tienes que hacer. Sí, pero yo digo, de repente a ti te encanta, no sé, te encanta la mitzvah, de todas las 613 mitzvot que tú cumples, hay una mitzvah que es más así, que te encanta cumplir. Yo qué sé, Shabbat, mezuzá, te encanta dar un beso a la mezuzá. Entonces, en la Kabbalah se explica que a veces estos sentimientos o esta sensación de emoción, de repente te emocionaste que le diste un beso a la mezuzá, todos los días le das beso a la mezuzá, hoy te salió una emoción especial que le diste un beso a la mezuzá. Obviamente, a lo mejor estudiaste Salahot de mezuzá o te contaron un cuento, pero vamos a suponer en este caso que no sucedió eso. Puede ser que este regesh, así dice el Baal Shem Tov, es ese pedacito de la Neshama relacionado con su mazal que le está diciendo, emocionate. Eso es, por eso es tan importante cuidar el pensamiento, porque esa cosa, cuando una persona tiene un pensamiento positivo, ese pensamiento tiene una fuerza detrás que lo tiene que motivar. Y si lo dejamos ahí... Es un sentimiento. Claro, bueno, pero ¿qué son los sentimientos? ¿De dónde vienen los sentimientos? Claro. ¿Qué son los sentimientos?
Porque a veces son pensamientos. piensas una cosa y piensas otra. Ah, ¿en qué sentido? Yo siento que es muy diferente un pensamiento que un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Lo que sientes acá en el dibujo del corazón, así, eso no existe, eso no existe. El sentimiento viene después de pensar algo así. Acá, en el hipotálamo está todo, son sensaciones, vamos a ver. Ah, porque hay una netía, ahí porque hay algo personal de que tú piensas una cosa, pero no, o no te gusta, o no estás cómoda, hay mil y cubim. Sales con un chavo, te dicen, es buenísimo este chavo, pero no te gustó, pero es buenísimo, es un tamid jajam, está bien, pero no hay, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Estamos hablando, lo que genera en la persona un sentimiento se controla con la cabeza. Ahora, no estamos diciendo esto nosotros aquí. Aquí nosotros estamos diciendo que esa idea del judaísmo, que si tú utilizas tu pensamiento y lo canalizas de manera positiva, eso puede surgir una realidad positiva. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué? Voy a encontrar un lugar de estacionamiento, que aparece de repente el lugar de estacionamiento. Ese es el libro secreto, ¿no? Entonces, lo que la Torá te quiere explicar es de que en relación de cosas físicas, no sé cómo funciona, pero en relación a situaciones espirituales, el pensar en relacionarse con una idea espiritual, ¿sí? Es lo más espiritual que puede hacer una persona. Y dentro de ese espectro espiritual existe una cosa que se llama el mazal, ¿sí? Lo que impulsa a la persona a hacer eso, aunque técnicamente una persona no sea físicamente capaz de poder verlo. Eso es lo que engancha el pensamiento con una situación, digamos, para explicarlo a grandes rasgos. Pero vamos a decir, si una persona tiene un pensamiento positivo, que ese pensamiento positivo, ¿qué es? Una relación con su neshama, de alguna manera, ¿sí? Que la persona en ese pensamiento no está consciente. Y ese pensamiento lo lleva a la persona a hacer una acción positiva. Entonces, a la fuerza, ¿quién logró esa acción positiva? El pensamiento positivo. Eso es lo que Moshe Rabenu nos quiere venir a enseñar en la parashá de esta semana. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros de poder manejar nuestras emociones? Los pensamientos las emociones son pensamientos. Y los judíos tenemos una responsabilidad de enseñarle al mundo que no es justificable hacer una cosa, si me equivoqué en hacer una acción, porque me ganó la emoción. A un yudí, obviamente es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero los yudim, nosotros no reaccionamos según las emociones, nosotros reaccionamos según ¿qué? El pensamiento, y el pensamiento tiene que venir, estar regido por la palabra de Hashem. Esa es la conducta que tiene que tener. Eso no quiere decir que no hay que ponerle sal y pimienta en nuestra vida, ¿sí? No quiere decir que vamos a ser robotitos, no. Todo lo que nosotros somos tiene que ser enfocado a ¿qué? A que si yo lo hago, ¿esto es Retzon Hashem o no es Retzon Hashem? Las mujeres somos todas emocionales. Y qué bueno, nada más nuestro reto, a diferencia de los hombres, que a ellos se les da más fácil ser más racionales, es racionalizar nuestra emoción. Pero todo, Baruch, y Hashem, ¿qué decidió? Le puso a la mujer que ella sea toda sentimiento, y ella es la responsable ¿de qué? De toda Israel la mujer es responsable, hasta el punto para que vean hasta dónde para Boreolam es tan importante la emoción. Es toda la emoción, pero no me vengas a decir, como yo soy muy emocional, por eso que no me puedo controlar, no. ¿Sí? Siempre tiene que haber un control de esa emoción. Y a veces cuentan de chiste que había un señor, es una anécdota, no sé si pasó de verdad, un camionero, trabajaba muchas horas, se paraban, hacían trayectos de viaje para transportar mercancías, se paraba muy temprano en la mañana, tenía jornadas de trabajo muy agotadoras. Entonces, un día en especial vino muy cansado a su casa y ve, cuando quiere estacionar su camión, ve que está estorbando en la entrada de su estacionamiento un Mercedes-Benz, un coche Mercedes-Benz. Y dice, no puede ser, me están ocupando mi lugar de estacionamiento, ahora sí, estoy muy enojado, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a chocar. Y se lo choca un poco para poder entrar bien a su lugar de estacionamiento. Llega a la casa, están las luces apagadas, prende la luz,
toda la familia está ahí. ¡Sorpresa! Es tu cumpleaños. Me ponen cara, ya no me dejan terminar de contar el cuento. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué hace la señora? Sí, saca las llaves y le dice, entre todos te compramos un Mercedes. Nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros no tenemos control de nuestra emoción y a veces nos metemos a nosotros mismos un autogol. Voy a contar otra anécdota que estaba buscando. Cuentan que había un novio y una novia que ya se casaron y todo eso. Y el día de la noche de bodas, la novia le da al novio una cajita. Le dice, yo voy a tener esta cajita, nunca quiero que la abras. Es mía esta cajita. No se la dio, se la mostró. Es mía esta cajita, no quiero que nunca la abras. Ok, pasaron 50 años de matrimonio. Entonces llega el esposo un día y le dice a la esposa, ¿podemos abrir tu caja secreta a ver qué hay ahí, qué escondes ahí cada vez? Entonces ella va, le da la caja y el señor encuentra ahí dos pañuelos, dos como telas que se usaba en la antigüedad para sonarse la nariz, dos pedacitos de tela y $80,000. Oh. Entonces el marido le pregunta a la esposa, ¿qué es esto? ¿Qué es? Entonces le dijo, cuando nos casamos, mi mamá me regaló esta caja y me dijo antes de la boda, cada vez que yo me enoje, que yo ponga un pañuelo en esta caja. Entonces el esposo le dice, wow, en todos estos 50 años de matrimonio, ¿nada más te enojaste 2 veces porque hay 2 pañuelos? Entonces le dice, no, ¿qué más hay en la caja? Hay $80,000. ¿Y qué son estos $80,000? Cada vez que yo juntaba 10 pañuelos, ¿qué hacía? Los vendía. Estos $80,000 son de todas las veces que vendí pañuelos. Es decir, se enojó muchas veces esta señora con el esposo, no nada más esto. Pero bueno, la cosa es que Hashem quiere de nosotros que nosotros seamos conscientes del gran poder que nosotros tenemos con nosotros mismos. Nosotros tenemos el poder de no ser animalitos de nuestros sentimientos, sino de que nosotros ser los reyes de estos sentimientos. Y fíjense qué delicado que es cuando una persona sin querer le da rienda suelta a este sentimiento, que Moshe Rabenu nada más en sus 120 años de vida, la Torah testimonia, nada más 3 veces que Moshe se enoja. La vez número 1 que Moshe se enojó es cuando es Rosh Chodesh Nisan y se hace el Hanukat a Mizbeach y el Mishkan y todo esto, y Nadab y Abiú fallecen en ese día, y no sabían bien la halajá de que si se puede comer una persona que está onel, todavía no están enterrados, no enterraron a su hijo, a su hijo en el caso de Aarón, si puede cumplir mitzvot o no. Entonces había ahí una discusión. Entonces, ¿qué hizo Aarón? No, dijo, yo no como, yo no hago nada. Y Moshe Rabenu se enojó y le dijo que Hashem tiene que seguir haciendo el Seder Ayom Karragil, tiene que seguir haciendo los korbanot normales y lo levater, y no puede anular esto. Y Aarón le contestó que Hashem, que cuando hay que seguir haciendo con los korbanot, se refiere a los korbanot de todo Klal Israel, no los korbanot particulares de él, que él técnicamente, de manera particular, tenía que anular eso porque él estaba en una situación así, y Moshe, como se enojó con Aarón, ¿qué le pasó? Se le olvidó la halajá, y al final, ¿quién tenía razón? Aarón tenía razón. Ese fue un caso. El segundo caso es cuando se enojó Moshe, cuando fue ¿qué? Lo de las piedras. Y el tercer caso, ¿cuál es? Sí, que se le borró la halajá, no sabía qué hacer en el caso con casherización de los utensilios. Entonces, es muy, muy interesante cómo Rashi en esta parashá, no, cuando habla de que el error de Moshe en las 2 situaciones anteriores fueron provocadas, ¿por qué? Por llegar a un nivel de enojo, en esos lugares Rashi no dice nada. Acá, en este Rashi de esta para allá, dice que como se enojó, se le borró la halajá y se equivocó en los otros 2 lugares anteriormente también. Es decir, Rashi hace una relación de que el error que Moshe Rabenu tuvo en los 3 casos fueron provocados ¿por qué? Por el enojo.
¿Sí? En los tres casos que Moshe se enojó, en los tres casos, ¿qué le pasó a Moshe? Se le olvidó, se equivocó, le pasó algo. Viene Rashi, dice, Lefi sheva Moshe lichlal kas, va lichlal taut. Cuando una persona se deja llevar por el sentimiento, en este caso particular, de que del enojo, automáticamente, ¿qué sucede? Se equivoca. Entonces, aquí vemos en la misma parashá cuál es la importancia y la fuerza que tiene que la persona sepa que la persona puede dominar ¿qué? No importa, Shabbat Shalom, sus sentimientos, sus emociones. Y en esta parashá especialmente la emoción, ¿cuál es? La que trabaja Moshe Rabenu. Esta del enojo. Entonces, bien los jajamim me dicen, ¿cómo se hace? ¿Existe que una persona no se enoje? Bueno, entonces, hablando del enojo en particular, y nosotros lo estudiamos en Pirkei Avot, el Pirkei Avot dice, hay 4 tipos de personas. Arba de ot, 4 tipos de ser persona. Es una persona, aquellas personas las que se enojan rápido, pero también se contentan rápido. Las que se enojan rápido y se contentan rápido, Yotzes Haro Bersedo, está empatado, porque muy bien que tarda mucho en enojarse, pero muy mal. Digo, muy bien que perdona rápido, pero muy mal que se enoja rápido. Están las personas que tardan mucho en enojarse, pero tardan mucho en contentarse, tampoco no está bien. Y está la persona que el Pirkei Avot dice, ese es un hasid, es un tzadik. ¿Quién? El que se tarda mucho en enojarse, pero perdona muy rápido, se le va rápido. Y está el rasha, que se enoja muy rápido, y se dura mucho y tarda mucho en contentarse. Pero fíjense como dice el Pirkei Avot, el Hasid, el Tzadik, no es el que no se enoja nunca. Es el que, ¿qué? Kashel hijos de Noach le ratzot. Tarda en enojarse. Es decir, el sentimiento de enojo es un sentimiento bueno, es un sentimiento natural, es un sentimiento positivo. Nada más lo que tiene que hacer la persona es no ser, ¿qué? De mecha corta. No enojarse rápido, sino entender y el motivo de las cosas, ¿sí? Especialmente tú que estás educando a niños chiquitos. Tú, aunque no te enoje una cosa que está mal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fingir enojo. ¿Por qué? Porque tus hijos, claro, no nada más por eso, porque tus hijos tienen que ver que eso lo que está haciendo está mal. Si tú eres, nada te produce enojo, ellos ¿qué van a aprender qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso el Pirkei Avot dice, Kashel hijos, no dice lol hijos. A lo mejor nosotros podríamos pensar que una persona... O sea, es difícil enojarse. Es difícil. Aquí lo que la Torah te está pidiendo es que sí, no, la Torah está diciendo tolera. Bueno, está bien, pero la Torah dice Kashel hijos, que sea difícil para ti enojarte. Es decir, maneja tu enojo. No dice la Torah en ningún lado no te enojes, porque el enojo es un sentimiento natural que existe. Si una persona es normal de la cabeza, hay cosas que le enojan. Y está bien que le enojen. Nada más, ¿cuál es la diferencia entre el tzadik fulano y la otra persona normal? Es que el tzadik fulano, para que se llegue a enojar, ¿qué tiene que pasar? 1, 2, 3, 5, 500,000 cosas, algo muy grave. Y eso es lo que dice el Pirkei Avot. Y si te enoja cualquier cosita, tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo. ¿Por qué? Porque lo más probable que pase, si cualquier cosa te enoja, es lo que te pase lo que le pasó a Moshe. ¿Qué le pase? Que tomes una decisión equivocada y te equivoques o te olvides. Y eso fisiológicamente está comprobado, porque cuando una persona se enoja, se le sube la sangre a la cabeza, ¿no? Y cuando se le sube la sangre a la cabeza, ya las neuronas, chaca, 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 van a 200,000 por hora. Si van a 200,000 por hora, la persona no puede pensar en ese momento. sí, Se bloquea, ahí está. Entonces, por eso, dice el Sefer a Hasidim de Rabbi Yehuda Hasid, él tiene un libro de consejos. Él dice que una vez escuchó un consejo que un papá le dio a su hijo. Ya estaba muy mayor el papá, se va a morir, le dice a su hijo, yo quiero que me jures una cosa. Nada más antes de morirte una cosa que, si hay una cosa que te provoca un enojo, deja pasar esa noche y después toma una decisión. No tomes una decisión en el momento. Deja pasar toda una noche. ¿Me lo juras? Te lo juro. Ya el señor se muere. El hijo pasan los años y la parnasá no le iba muy bien y se va del país donde vivía a hacer dinero a otro lugar. ¿Cómo era en la antigüedad? La gente no se iba por 6 meses, se iba por 3, 4, 5 años.
Dice, voy a regresar, ya Baruch Hashem juntó un dinero, regresa, dice, yo voy a regresar de sorpresa. Regresa de sorpresa y antes que va a golpear la puerta de la casa, escucha que su esposa está hablando con un hombre. Dice, esta tipa me está engañando. Iba a romperle la cara a todo el mundo. ¿Y qué se acordó? Del juramento que le hizo a su papá. Entonces se fue a un hotel esa noche, al otro día a la mañana viene, golpea la puerta y la esposa lo recibe, qué sorpresa, bienvenido, y él se da cuenta que la esposa es buena, no pasó nada. Le dice, te tengo que preguntar, ayer te escuché que estabas hablando con un hombre. Dice, ven, Moshe, sí, pasaron tantos años, ya creció, ya es un chico grande, es tu hijo. Imagínense si el Señor no hubiera, dice el Sefer Hasidim, no hubiera esperado toda una noche. Entonces, el consejo que Jajamín dan cuando algo te enoje muchísimo, ¿qué tienes que hacer? Deja pasar un rato. Deja pasar un rato y esa cosa que hoy viste que es tan grave, a lo mejor después de unas horas ya te vas a dar cuenta que no es tan grave como pensaste que era. Ah, bueno, está bien. Hay que evaluar si realmente eso es lo que vale la pena. Por eso Jajamín dicen, regresando al tema primero que hablamos de la parashá, de que hay que pensar positivo y hay que cuidar mucho el pensamiento. La Gemara dice que una persona que rompe algo por enojo es como que si hace abodas zará. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Por qué es? ¿Pero qué es abodah zara? Le estás dando poder a algo que no lo tiene. Así dice el Arizal. El Arizal dice, ¿por qué cuando una persona puede volverse loca de algo que lo enoja a una persona? Puede ser el enojo, puede ser alguien que busca mucho honor, no sé, varias cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué con abodah zara justo? Porque ¿qué es abodah zara? ¿Cuál es la traducción de abodah zara? Servicio extraño, trabajo extraño, ¿no? Es decir, adjudicarle divinidad a algo que no lo tiene. ¿Sí? Entonces, si el enojo logra en la persona hacer que la persona pierda el equilibrio, ¿qué quiere decir? Que le estás dando poder a algo, aparte de Hashem, ¿sí? Que es tan fuerte en ti que produce en ti que rompas algo ¿sí? Por enojo. Entonces, eso es lo que dice el Arizal. El Arizal dice que en el momento del enojo se le mete a la persona un nefesh zara, un shtut, que se le mete un espíritu raro. Por eso la persona a veces, y nosotros hemos conocido, seguramente ustedes también conocen, personas que son súper inteligentes. Bien, todo bien, y de repente pierden el control, ¿y qué les pasa? Pueden decir cosas muy gruesas, y uno dice, pero ¿cómo? Es un tipo tan inteligente, es una persona tan estudiada, y no, se le va porque en ese momento se le metió el Yetzer Hara. Y ese es... los 4 elementos. Sí. Ah, por el día del nacimiento, el mes del nacimiento de cada uno. No, el signo del zodíaco tiene que ver con los 4 elementos. La gente que nace bajo la influencia del fuego tiene más tendencia a estar enojado. Y está bien, y qué bien, su servicio para servir a Hashem es ser una persona a lo mejor apasionada, ser impetuosa. Tiene todo, no acá, por eso, ¿cómo se dicen las cualidades en Ibrit? Midot. ¿Qué es una medida? Es una medida. No hay nada que esté bien o que esté mal. Todo depende del uso y del control que tú puedes tener. Pero la Torah no está para allá, y así acaba el libro. Bueno, esto es Matot, falta más, ¿eh? La Torah en el libro de Bamidbar te quiere decir, tú eres dueño de lo que tú eres. No te victimices, ni te hagas el jazito, ni te hagas el que yo no puedo controlar, porque hay cosas que no son controlables, pero lo que tú sacas de tu boca y lo que tú reacciones en tus cosas, ¿qué es? Es tu responsabilidad. Y obviamente, a partir de los años que una persona va creciendo, se va volviendo mucho más consciente de eso, ¿sí? Una persona a los 20 años, ¿cómo es? Se come el mundo, arrebatadora, así todo. Y ya cuando van pasando los años, una persona misma que se autoevalúa dice, hubiera hecho algunas cosas distintas, ¿no? A lo mejor no me hubiera enojado con tal persona tanto, porque al final valió la pena. Cuando uno se vuelve más viejo, por eso los jajamín cuando hablan en la Mishnah de las edades, como dicen, Ben Shloshim lekoach, a los 30, a los 20, a los 30 te comes el mundo. Ben Arbaim, no me acuerdo. Ben Hamishim, sé porque yo ya tengo Hamishim. Ben Hamishim levina. Lo que espera Hashem a una persona a los 50 años es
¿Ya sacaste las conclusiones que tienes que sacar? Ya no ves las cosas de la misma forma. Y eres tú responsable de eso. Y tú puedes manejarlo eso. No le eches la culpa. Es que mi suegra es una pesada y cada vez que viene me pone loca, por eso... No lo justifica. Tú eres tú dueña de tu pensamiento. Y si ese pensamiento se canaliza para cosas positivas, ¿qué vas a hacer? Vas a transformar todo en positivo. Pero si te vas a enojar, ¿qué va a pasar? Te vas a equivocar, vas a cometer errores, porque en ese momento no vas a ser consciente de lo que estás haciendo. Ese es uno, los jajamí traen más consejos. Por ejemplo, si te equivocaste, si dijiste algo que no tenías que decir, a Filu que lo hiciste por un enojo provocado por otra persona, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir perdón. ¿Sí? No es un chiste. Lo ideal es no dejar pasar el tiempo, pero vamos a decir que una persona dejó pasarla, te equivocaste. Baby, ya está, ya cerró. Por eso deja pasar el tiempo. No reacciones de manera así, como loco. Eso es lo que Jacob le dijo a Rubén. Rubén, ¿qué pasó cuando cambió las camas? Eres un impulsivo. Un líder de Am Israel. Rubén no pudo ser el rey. Yehudá también era un impulsivo. Pero Yehudá dijo, Tzadkamimeni, tiene razón. Porque tuvo esa humildad. Y cuando fue lo de Tamar, que la iban a matar, ¿sí? Entonces ella sacó la bolsita y dijo, ¿esto de quién es? Esto es mío. Uy, y que fue un quemo, porque él era el gadol en esa generación. Pero bueno, ese es el mensaje. Shabbat Shalom, Borah Hodesh Tov, que este mes se cambie todas las cosas de tristeza por todas cosas de alegría, Bezat Hashem. Amén. Mora, gracias. Muchas gracias, Mora. Muchas gracias, Mora. Shabbat Shalom. Gracias, Mora. Shabbat Shalom.